Hola a todos y bienvenidos a este curso de fotografía y ortodoncia. Es un curso que vamos a ver todos los conceptos básicos que necesitáis y todas las técnicas para comenzar a trabajar en vuestra clínica dental realizando fotografías tanto en odontología general como ortodoncia. Por lo tanto, estar muy atentos porque vamos a hablar de cosas muy interesantes y muy prácticas en nuestra consulta del día a día. ¿Qué vamos a ver en este curso de fotografía? Vamos a ver los componentes de una cámara, ¿vale? Los componentes más importantes de una cámara reflex. Vamos a ver fotografía con cámara reflex. ¿Qué parámetros debemos conocer para poder realizar buenas fotografías? Y vamos a ver las técnicas para realizar fotografías intra y extraorales. Una vez que veamos cada uno de estos puntos, vamos a pasar a elaborar nuestra plantilla fotográfica y os voy a enseñar cómo editar cada una de las fotografías para luego posteriormente realizar vuestra plantilla fotográfica, que tengo un vídeo preparado para vosotros al final de toda la presentación. Por lo tanto, vamos a comenzar con nuestro curso con cada uno de estos puntos que vamos a ver. Hoy en día, como todos sabemos, realizamos fotografías cotidianamente. Para todo estamos realizando fotografías y con las redes sociales podéis ver, y ahora más con el problema que tenemos ahora a nivel mundial con el coronavirus, estáis viendo que se están realizando muchísimas fotografías y que se están subiendo a las redes sociales miles y miles de fotografías. Yo mismamente en mi Instagram tengo 316 fotografías actualmente, porque es que estamos realizando fotografías a diario. Nos vamos de viaje, por ejemplo, en este viaje a Marrakech, realizamos fotografías con teléfono móvil, como veis. Nos vamos a todos los viajes que nos vamos para tener recuerdos, realizamos fotografías, por ejemplo, en Malasia, hace poquito que estuve con mi primo, en París, en Cáceres, con los amigos. Estamos realizando fotografías todos los días, incluso recuerdos con la familia. Nos vamos de comida, en Navidad, en comidas familiares, en bautizos, comuniones, bodas. Tenemos fotografías cotidianamente. Y estas fotografías las realizan hasta personas mayores. Ya los teléfonos móviles están preparados para tener una cámara y poder realizar fotografías perfectamente. Y estas personas de edad avanzada realizan las fotografías igual de bien que nosotros, pero igual de bien que nosotros, igual de bien que los niños. O sea, ya hasta un niño sabe utilizar un teléfono y realizar fotografías. Pero es que estas fotografías que estamos viendo y que hemos visto en viajes, en recuerdos con la familia, estas fotografías no las realizamos nosotros, las realiza un teléfono móvil. Estos parámetros que vamos a ver posteriormente, que os voy a enseñar yo para crear fotografías profesionales en el mundo de la ortodoncia, son fotografías que aquí las está realizando un teléfono móvil. Nosotros simplemente damos a un botón y todos los parámetros son automáticos. La apertura del diafragma, la velocidad del obturador, el ISO, todo está programado y predeterminado por el teléfono móvil. Pero es que hay que ver la diferencia. No es lo mismo este tipo de fotografía que una fotografía dental. Una fotografía dental es un arte y una ciencia. Estamos hablando de una herramienta básica para el diagnóstico de nuestros pacientes, por lo que tenemos que realizar fotografías con una auténtica calidad. Calidad extrema para poder diagnosticar a nuestros pacientes. Es tan importante como los registros radiológicos, como los registros de modelos. Por lo tanto, tenemos que conocer cómo utilizar estos parámetros y estas técnicas para tener una recogida de datos tan importante como es la fotografía. Porque es que la fotografía en ortodoncia nos va a permitir captar pequeños detalles que el ojo humano no ve. Nos va a facilitar también la comunicación con el paciente. Seguimiento de nuestros pacientes. Nos va a permitir ver el antes, el durante y el después de los tratamientos de ortodoncia. Pero no solo eso, sino que también nos permite una buena planificación junto con nuestro laboratorio para diseñar sonrisas o para lo que necesitemos relacionado con la ortodoncia. Y por supuesto, lo que está hoy de moda, el marketing, el promocionarnos como ortodoncistas. Tener unas buenas fotografías de nuestros pacientes, de nuestro trabajo, nos permite tener una buena herramienta de marketing. Y por supuesto, no olvidemos ya ante un juicio médico legal. Dios no lo quiera que tengamos un día un juicio, pero tenemos que tener una serie de pruebas y unas pruebas como la fotografía son muy importantes tener ante un juicio y poder defendernos. Y el último punto, que no menos importante, la docencia. Si no
tuviésemos buenas fotografías para luego, posteriormente, aplicarlos a la docencia, máster, conferencias, simposium, todo este tipo de fotografías nos va a permitir poder transmitir nuestros conocimientos o que otros profesionales nos los transmitan a nosotros y poder tener así un, un aumento en nuestros conocimientos del día a día en la odontología, gracias a la fotografía. Fijaros en esta fotografía y la calidad tan extrema que tiene en comparación con las que hemos visto en viajes o con recuerdos de las familias que las realiza un teléfono móvil. Esta fotografía la hemos creado nosotros. Yo he sido el que he dicho a mi cámara, vamos a tener una velocidad de obturador, vamos a tener una apertura del diafragma y le vamos a dar una profundidad de campo a esta fotografía y le vamos a dar una iluminación con flashes externos o con flash anular o con un poquito de ISO. Toda esta fotografía ha sido manualmente elaborada por nosotros. Por lo tanto, es importante conocer estos conceptos básicos y estas técnicas. Y aquí veis cómo en esta fotografía de tantísima calidad nos permite ver pequeños detalles que el ojo humano no ve y que muchas veces en una primera exploración que realizamos, en la primera visita al paciente, no nos permite ver, por ejemplo, desgaste en el borde dentisal, como estamos viendo en esta imagen, o un canino que tiene un poquito de calcificación, incluso durante el tratamiento nos permite ver si realizamos la fotografía durante el tratamiento, porque nosotros realizamos fotografía en cada cita. No realizamos la sesión completa en cada cita, realizamos una en antes y otra después del tratamiento, sesiones completas, y luego durante el tratamiento vamos a realizar pequeñas sesiones fotográficas, por ejemplo, una frontal y dos laterales intraorales, pero para permitirnos un seguimiento, a no ser que utilicemos primero una fase de un tratamiento, como por ejemplo utilización de un motion, o por ejemplo una parte de una fase de tratamiento de ortopedia, que sí que hacemos otra sesión nueva después de esa fase para continuar con la ortodoncia o con la segunda fase de aparatología con ortodoncia vestibular, si ponemos ortodoncia vestibular o con alineadores. Pero es lo que digo, que nos va a permitir ver cosas que el ojo a simple vista no vea. Y como he mencionado antes, nos va a facilitar la comunicación con el paciente. Porque no es lo mismo tener unos buenos registros fotográficos con unas buenas fotografías y enseñárselas, mostrárselas al paciente a la hora de explicar su diagnóstico y su posterior plan de tratamiento, que tener unas fotografías chapuzas realizadas con un teléfono móvil con mala resolución, con mala calidad. Va a decir el paciente, oye, si estás tratando así mis fotografías, que me he tirado media hora aquí registrando con diferentes registros diagnósticos, me vas a poner una fotografía de mala calidad, me puedo imaginar cómo me puedes tratar, cómo puede ser mi tratamiento. Por lo tanto, es importante de cara a comunicar al paciente su tratamiento, su diagnóstico, que tengamos buenas fotografías. Y también el antes, el durante y el después. Aquí podemos ver un paciente que ha sido realizado, que se le ha realizado una sesión fotográfica grande al principio, como la que os voy a enseñar más adelante, una sesión más pequeñita durante el tratamiento que nos permite comparar las diferentes etapas del tratamiento de ortodoncia. Y aquí estamos viendo esta imagen a la izquierda durante el tratamiento y a la derecha ya con la finalización del tratamiento. Y podemos comparar. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra plantilla fotográfica, plantilla que, por cierto, os voy a enseñar a elaborar perfectamente. Incluso os vaya a poder descargar. Nosotros utilizamos dos tipos de plantillas y esta es la que estamos utilizando actualmente un poquito más. Aquí nos permite comparar el inicio con el tratamiento final, con el final del tratamiento. Y veis aquí cómo las fotografías están perfectamente elaboradas. Y hemos realizado nuestras 5 fotografías intraorales y 3 fotografías extraorales que siempre colocamos en la plantilla, aunque luego se realicen muchísimas más fotografías extraorales. Pero en la plantilla vamos a colocar 3, que son las que vamos a tener en la historia clínica y le vamos a mostrar al paciente. Pero esta sesión fotográfica tan importante al principio, que nos sirve para diagnosticar y para explicar el tratamiento al paciente y su diagnóstico, nos va a permitir compararla con el final del tratamiento de ortodoncia, como estamos viendo. Fijaros la calidad de estas fotografías. Tiene una calidad buenísima. De esta manera me permite comparar el antes y el final. Pero no solo el antes y el final. Imaginaos que realizamos un tratamiento primero de ortodoncia y luego de estética. Nos permite también fotografías de estética para comparar el final del tratamiento de ortodoncia junto con el de estética. Y estas son las fotografías que nosotros realizamos cuando hacemos un tratamiento de estética post
tratamiento de ortodoncia, ¿vale? Que os enseñaré al final de la presentación cómo realizo este tipo de fotografías, con contraste de separadores de labios y contraste de separador de arcadas para obtener este tipo de imágenes, que nos va a permitir planificar junto con el prostésico, junto con nuestro laboratorio, elaborar bien el plan y la estrategia para el diseño de sonrisa o el tipo de carillas o tipo de diseño de sonrisa que vamos a utilizar para un paciente u otro y poder estudiarlo en profundidad con este tipo de fotografías. Aquí vemos cómo después del tratamiento de ortodoncia vamos a realizar esta fotografía en concreto y vamos a diseñar su sonrisa para la posterior colocación o bien de carillas de composites o bien de carillas feldespáticas como en este caso. Fijaros, otra fotografía que nos sirve para tener y comparar o para incluso docencia como estoy utilizando hoy, cómo podemos realizar estas fotografías con tantísima calidad, por ejemplo, de las carillas feldespáticas que van a utilizarse para dicho paciente. Y como he dicho, también al final del tratamiento post-estética. O sea, yo de esta señora, de esta chica, tengo ya un inicio de tratamiento con mi plantilla, con una fotografía de altísima calidad que me va a permitir comparar con el final de mi tratamiento de ortodoncia, como habéis visto en la plantilla, y ahora con el plan, con el final del tratamiento con estética, como estamos viendo. O sea, me va a permitir comparar el inicio con el final de la ortodoncia y con el final ya con la estética terminada. Incluso me permite durante el tratamiento, si un paciente no está contento o dice no se me están viendo cambios en la boca, no veo una evolución en mi tratamiento, le dice espérate que tengo tus fotografías iniciales, te las enseño en un momentito, te vienes a mi ordenador, a mi despacho, te voy a enseñar las fotografías iniciales, las vamos a comparar con todas las sesiones de fotografía que hemos ido haciendo en todas las etapas del tratamiento. Y va a decir, oye, pues sí, pues qué cambio, mira el diente, estaba rotado, ahora está bien, ¿vale? Entonces nos permite de esa manera tener una facilidad de comunicación también durante el tratamiento con el paciente. No solo al principio cuando le diagnostico y le planifico el tratamiento, sino también durante me permite ir comentando los cambios y evolución de su tratamiento y hacérselo más llevadero. Es importantísimo, ¿de acuerdo? Y aquí podemos ver una fotografía un poquito más artística y tan bonita que con una fotografía de teléfono móvil o una cámara que no sea reflex, no podemos conseguir este tipo de fotografías, porque esto es macro fotografía, que utilizamos un objetivo en concreto y unas cámaras en concreto, cámaras reflex con objetivo macro 100 milímetros, y sacamos detalles que no se pueden ver con otras cámaras fotográficas. Y vemos aquí las carillas con la precisión, la calidad que tiene esta imagen. Por lo tanto, vamos a ver los elementos de una fotografía. Y he dejado esta fotografía antigua de 1910 de la Gran Vía en construcción porque quiero hacer un guiño pues, y mandar un abrazo a toda esta gente de Madrid que tan mal lo están pasando y de España en general, que a mí me ha cogido fuera todo el tema del coronavirus, me ha cogido en Australia, en Sydney, y estoy pues muy puesto con todo lo que está ocurriendo en España. Les mando un fortísimo abrazo desde aquí. Dicho esto, vamos a comenzar con los elementos de una fotografía. Pero para ello tengo una serie de fotografías precisamente diseñadas para este curso, porque lo que quiero es que entendáis cómo vamos a utilizar los diferentes parámetros posteriormente. Y para ello vamos a analizar estas fotografías que tengo preparadas, para ir conociendo un poquito cuál es la profundidad de campo y cuáles son los parámetros que utilizamos en odontología. Nos encontramos con esta fotografía tan bonita de este chico, con una sonrisa preciosa, y como veis, nosotros, cuando realizamos la fotografía, estamos realizando una fotografía que solo presta atención en la cara de este niño. Si os dais cuenta, no solo en la cara, sino más allá, solo en la mirada y en la sonrisa. Y esto es lo que llamamos fotografías de retratos, fotografías que solo queremos sacar nítido una parte de la imagen. Si os dais cuenta, solo estamos enfocando a la mirada, a la sonrisa tan bonita de este niño, pero conforme nos vayamos alejando de la imagen, se va difuminando, va perdiendo nitidez. Y eso es lo que llamamos profundidad de campo. Poca profundidad de campo en este caso. Fotografías de retrato. Sin embargo, con este otro señor, que es un señor que ya no
ya no estamos haciendo una fotografía tan de retrato, ya no hay tan poca profundidad de campo, si os dais cuenta, ya nos hemos alejado un poquito más la imagen, ya va saliendo más cosas nítidas en la imagen, si os das cuenta, ya sale el hombre en todo su conjunto. Sin embargo, sigue siendo una imagen con poca profundidad de campo, porque solo nos estamos enfocando en este señor. Si os dais cuenta, conforme nos vayamos alejando en la fotografía, va perdiendo nitidez el resto, sale borrosa, porque no, esos elementos no los tenemos en cuenta. No quiero yo tenerlos en cuenta en mi imagen, solo a este señor. Sin embargo, en esta fotografía ya que tengo preparada para vosotros, ya es una fotografía mucho más amplia, con mayor profundidad de campo. Ya todos los elementos que aparecen en esta fotografía cobran interés. ¿Por qué? Porque es una fotografía de paisaje, es una fotografía con mucha profundidad de campo. Y sale nítido tanto los edificios del fondo como la casa de aquí al principio. Y sale nítido tanto el mar como el cielo, como los árboles. Todos los elementos de esta fotografía cobran importancia en la imagen. Y a eso es lo que llamamos una amplia profundidad de campo. Pero ojo, no solo la profundidad de campo modificada en mi cámara, en mi objetivo, entra en juego en lo que es la profundidad de campo. O sea, hay varios factores. Vamos a encontrar la profundidad de campo que yo modifico en mi cámara, en mi objetivo, ¿vale? Que es la apertura del diafragma. Le voy a dar mayor o menor apertura al diafragma para tener mayor o menor profundidad de campo. Pero la distancia también al sujeto a fotografiar hay que tenerla en cuenta. Es el segundo factor que hay que tener en cuenta. No es lo mismo realizar una fotografía de este tipo, que yo estoy desde el balcón de mi hotel, que tengo una distancia muy amplia del panorama, de la imagen que estoy captando con mi cámara, a tenerlo más cerca como estoy en odontología, en fotografía intraorales. Por lo tanto, la distancia al sujeto influye. Si yo me alejo, voy a tener mayor profundidad de campo a que si yo me acerco, como en odontología, que tengo al paciente a 30 centímetros las intraorales o a 1 metro en las extraorales. Por lo tanto, ahí sí tendría que modificar la profundidad de campo. Por eso en odontología utilizamos profundidad de campo amplia, porque estoy muy cerca al sujeto y estoy perdiendo profundidad de campo acercándome al sujeto. Pero no solo entra en juego la apertura del diafragma como profundidad de campo y la distancia al sujeto a fotografiar como profundidad de campo, sino también un tercer punto a tener en cuenta, la distancia focal. El zoom de mi cámara, de mi objetivo, también hay que tenerlo en cuenta en cuanto a la profundidad de campo. Con un zoom, como un paparazzi que tiene un teleobjetivo, va a llegar mucho más lejos a fotografiar a una persona que con una cámara que tiene un objetivo con menos zoom. Por lo tanto, son 3 puntos a tener en cuenta en cuanto a la profundidad de campo. La apertura del diafragma, el zoom de la cámara, la distancia focal y la distancia al sujeto a fotografiar. Lo mismo ocurre en esta imagen. Como veis, todos los elementos de esta fotografía cobran importancia, tanto el puente de Brooklyn como el río, como los edificios. Es igual que la imagen que hemos visto anteriormente. O sea, aquí hemos puesto una profundidad de campo amplia. Nuestra F la hemos aumentado, que luego posteriormente la estudiaremos en profundidad. Pero hemos utilizado una profundidad amplia porque necesitamos o queremos que todos los elementos salgan nítidos en nuestra imagen. Y aquí tengo un vídeo muy chulo para vosotros que es para ver cómo funciona una cámara por dentro. Igual que os he enseñado cada una de estas imágenes para entender luego los parámetros que vamos a utilizar y cómo es la profundidad de campo y poderlo tener como un poquito comparativa, estas imágenes luego para estudiar los parámetros, también quiero que conozcáis un poquito cómo funciona una cámara digital por dentro, una cámara reflex. Es importante conocerlo, de esta manera se nos va a quedar mucho mejor en la cabeza cómo utilizamos los parámetros y vamos a aplicar un poquito más la lógica. Os dejo el vídeo para que lo veáis. ¿Cómo funciona? Solo se trata de luz. La cámara digital hace unas fotografías revolucionarias, transformando la luz en electricidad. Las piezas de la cámara atraen la luz, desde los botones, los mandos y los diales, hasta las lentes. La cámara digital es toda una revolución por lo que hace con la luz. Transforma la luz en cargas eléctricas que se convierten en la imagen capturada en la pantalla.
Pero, ¿cómo funciona? Vamos a desmontarla para estudiar las piezas que hacen que esto sea posible. Todas las piezas de la cámara contribuyen para capturar la mejor imagen posible. Pero lo imprescindible es que haya luz. Para tomar una fotografía, el requisito indispensable es la fuente de luz. Las partículas de luz, o fotones, salen de su fuente, rebotan en el sujeto y entran en la cámara a través de una serie de lentes. Entonces, los fotones siguen un camino diseñado para dejar de ser fotones y convertirse en fotos. El fotógrafo puede capturar la imagen más nítida posible gracias a una serie de lentes. Gracias al diafragma de la lente, el fotógrafo controla la cantidad de luz que entra a la cámara a través de la abertura o el objetivo. La luz cruza el diafragma, las lentes y entra por el objetivo. Después rebota en un espejo y pasa al visor. Antes de llegar al visor, la luz pasa por un prisma y se gira. Por eso la imagen aparece boca abajo en el visor. Si al fotógrafo le gusta la imagen, solo tiene que presionar el obturador. El espejo se eleva y la luz entra. Durante una fracción de segundo, la luz no se dirige hacia el visor, sino que va al corazón de la cámara digital, es decir, el sensor de imagen. La duración de esta fracción de segundo depende del obturador, que se abre justo el tiempo suficiente para exponer el sensor a la luz. La exposición puede ser tan breve como 4 milésimas partes de segundo. Eso significa que, en un abrir y cerrar de ojos, el obturador puede abrirse y cerrarse hasta 1400 veces. ¿Cómo? Usando dos telones. Cuando el primero se abre, el segundo se cierra. Así que solo se cuela una pequeña cantidad de luz. Vamos a investigar el corazón de esta revolución digital. El elemento que captura la imagen, el sensor de imagen. Es una especie de malla cuadriculada completamente estructurada y hecha de sensores de luz diminutos. Son tan pequeños que cada uno mide 6 micrones de ancho, es decir, 6 millonésimas partes de un metro. En la punta de un lápiz podrían caber más de 5000. Pero antes, la luz debe pasar a través de algo llamado filtro de Bayer, que la separa en 3 colores, verde, rojo y azul. Cada sensor de luz puede procesar un único color. El sensor de luz está hecho de un material semiconductor que absorbe los fotones cuando llegan a él. Por cada fotón que absorbe, el sensor de luz emite una partícula eléctrica llamada electrón. La energía del fotón se transfiere al electrón. Esa es la carga eléctrica. Cuanto más brillante sea la imagen, más fuertes serán las cargas eléctricas. Así que cada carga eléctrica tiene una intensidad diferente. Entonces, una tarjeta de circuito traduce las diferentes intensidades a un lenguaje informático, es decir, en bytes o una serie binaria de unos y ceros que representan millones de pequeños puntos coloreados que forman la foto, es decir, los píxeles. Cuanto más píxeles haya en una foto, más alta será la resolución. Esta cámara tiene una resolución de 3872 píxeles por 2592 píxeles. Es decir, 10 millones de píxeles o 10 megapíxeles. Eso equivale a 10 millones de trampas de luz microscópicas que trabajan con todos los demás componentes de la cámara con un único objetivo: convertir la luz en electricidad para que sacar fotos sea lo más sencillo posible. Seguimos. Por lo tanto, vamos a seguir con los componentes de una cámara. Hemos visto el vídeo y vamos a simplificarlo un poquito en esta imagen. ¿Qué es una cámara? Vale. Una cámara no es más que una caja oscura que deja pasar en la luz el tiempo preciso para que la imagen enfocada por el objetivo sea registrada por un sensor digital. Vamos a tener, en un extremo vamos a tener el objetivo y en otro extremo vamos a tener el sensor. Pero en el objetivo vamos a encontrar el diafragma, que lo hemos visto, que era esa apertura que veíamos que deja entrar
mayor o menor cantidad de luz que va a pasar a través de la cámara. Pero antes de llegar al sensor, nos vamos a encontrar una especie de ventanita que se abre y se cierra, que es el obturador. Y dependiendo de la velocidad que nosotros demos al obturador, a la apertura y cierre del obturador, va a entrar más rápida la luz y más rápida o más lento se va a producir la imagen. Por lo tanto, en un extremo tenemos el objetivo con el diafragma, que va a dejar entrar mayor o menor cantidad de luz y va a dar mayor o menor profundidad de campo, y en el otro extremo tenemos el sensor, que justo por delante tenemos el obturador, que dependiendo de la velocidad que nosotros demos al obturador, se va a abrir más rápido o más lento para la captación de la imagen, para producirse la imagen dentro de la cámara. Aquí vemos los componentes de una cámara. Vamos a encontrar el cuerpo de la cámara, como vemos aquí a la izquierda, el flash anular y el objetivo. Nosotros utilizamos en fotografías, en odontología, utilizamos el objetivo macro 100 milímetros. Cámara reflex con objetivo macro 100 milímetros, con flash anular. También utilizamos flashes externos. Nosotros ya todas las fotografías las realizamos con flashes externos. Vamos a tener también separadores, que nosotros utilizamos separadores de labios con contraste, porque queda mucho más estética la fotografía. Vamos a tener también separadores de labios para el labio superior y el labio inferior para las fotografías oclusales, que para ellos nos ayudamos de un espejo, y tenemos también separadores de arcadas con contrastes para las fotografías que utilizamos para la parte posterior al tratamiento de ortodoncia para estética. Estos son los elementos que nosotros utilizamos para fotografía. Y cuando nosotros encendemos nuestra cámara fotográfica y colocamos el modo manual, tenemos la siguiente imagen. Van a aparecer un montón de números y, por ejemplo, tenemos aquí un número fraccionado que es 1 partido de 200. Esa es la velocidad del obturador. La ventanita que estaba por delante del sensor, esa es la velocidad del obturador, que es el tiempo en el que se va a producir la imagen. Normalmente viene fraccionada, es 1 segundo partido de 200 en este caso, y nosotros la vamos a regular dependiendo de la velocidad en la que queramos nosotros que se produzca la fotografía, la captación de la imagen. La F, que es la apertura del diafragma y es el que nos va a dar la profundidad de campo y también nos va a permitir mayor o menor entrada de luz. Cada uno de estos puntos lo vamos a ver a continuación. Y el ISO, que es la luz artificial que entra en la cámara, que nosotros también la podemos regular y es una luz que le va a dar al sensor de manera artificial. Por lo tanto, vamos a ver el triángulo importante y los parámetros importantes para nosotros crear nuestras propias fotografías en ortodoncia. Y este es el triángulo básico que debemos conocer, que es la apertura del diafragma, que nos va a dar la profundidad de campo o menor, como he dicho, el ISO, también la iluminación artificial que va a llegar a mi sensor y la velocidad del obturador, el tiempo en el que se está produciendo la imagen. Vamos a estudiar, por lo tanto, cada uno de ellos. Y es que nosotros en nuestra cámara lo vamos a ver así, reflejado. En nuestra cámara en modo manual. Vamos a encontrar el ISO, que va a ir en números enteros, y normalmente lo vais a ver a 100 y 200 o 300 como mucho, porque son los números que nosotros utilizamos en odontología. Nos interesan ISOs pequeños y ahora veréis por qué. La velocidad del obturador, que viene representada como una V, aquí vemos que es 200. Ese 200 quiere decir que es un segundo partido de 200, por lo tanto es una velocidad rápida en la que se está produciendo la imagen. Y luego vemos la profundidad de campo, que es la F, que es 29 en este caso, porque nosotros necesitamos profundidad de campo amplia. Daros cuenta que nos estamos acercando mucho al paciente y al estar tan cercano al paciente necesitamos ampliar la profundidad de campo, si no, no sacaríamos totalmente nítida la boca del paciente. Y ahora veréis un ejemplo de profundidad de campo amplia con el paciente muy cerca a profundidad de campo más pequeña a la misma distancia del paciente. Y vais a ver por qué utilizamos F grande. Pero vamos a conocer primero cada uno de estos parámetros. Y aquí tenemos el primero. Tenemos la velocidad del obturador. ¿Y qué es la velocidad del obturador? Es el tiempo en el que se está haciendo la foto, como he dicho, porque nosotros vamos a colocar una velocidad determinada para que la imagen se haga más rápida o menos rápida.
En odontología, en ortodoncia, más concretamente vamos a utilizar una velocidad rápida de 1 partido de 200 o 1 partido de 125, de un segundo partido de 200 o de un segundo partido de 125. ¿Por qué? Daros cuenta que estamos realizando fotografías con una cámara que pesa un montón y la tenemos en vilo. Y luego tenemos a un paciente que normalmente, si es un paciente que se está moviendo, nosotros manteniendo el pulso nos estamos moviendo y el paciente puede que se mueva. Necesitamos hacerla rápido. Incluso si es un niño, pues necesitamos velocidades rápidas, que esa imagen se haga rápidamente, que la luz llegue lo más rápido posible al sensor. ¿De acuerdo? Pero hay que saber qué velocidad hay que utilizar dependiendo de si utilizamos flash anular o flash externo. ¿Y por qué? Porque el flash anular proyecta la luz sobre la cara del paciente o sobre la boca del paciente de una manera más rápida. Por lo tanto, si proyecta esa luz artificial, el flash anular, de una manera más rápida, yo necesito una velocidad más rápida. Y en este caso nosotros vamos a utilizar 1 partido de 200. Vamos a realizar la imagen en un segundo partido de 200. Pero, sin embargo, si yo realizo la fotografía o bien intraoral o extraoral con flashes externos, la tengo que realizar más lenta. La velocidad del obturador tiene que ser más lenta. ¿Por qué? Porque los flashes externos proyectan la luz sobre el paciente, sobre la cara o la boca del paciente de una manera más lenta. Por lo tanto, tengo que disminuir la velocidad para poder captar esa luz artificial. Si yo mantengo la luz, si yo mantengo la velocidad anterior, flash anular para flashes externos, una velocidad rápida para una proyección de luz más lenta, ¿qué es lo que ocurre? Como va a ocurrir que la imagen sale cortada, como vamos a ver en algunos ejemplos. Sale cortada porque no le da tiempo a captar la luz. Tiene que ir más lenta para captar esa luz. ¿Qué es lo que ocurre si yo capto esa imagen de una manera más lenta? Que va a entrar más luz. Pero nosotros lo hacemos rápido. Por lo tanto, va a entrar menos luz. Por eso me ayudo de flash externo, flash anular. ¿De acuerdo? Y el obturador se encuentra por delante del sensor. Hay que saberlo. Mayor tiempo abierto, más luz entra. Si yo tengo la ventana de mi casa más tiempo abierta y está entrando el sol y la tengo abierta 5 minutos, va a entrar la luz durante 5 minutos. Más luz va a entrar. Sin embargo, si yo la abro y la cierro rápidamente, esa ventana va a entrar poquita luz. Lo mismo ocurre con el obturador. ¿Vale? Es una ventana que se encuentra por delante del sensor. Y aquí vemos algunos de los ejemplos. Fotografía. Lógicamente ambas fotografías están realizadas con un trípode, por un profesional de la fotografía. Nosotros no dejamos de ser profesionales de la ortodoncia, no de la fotografía, pero sí que tenemos que saber cosas básicas de fotografía porque es nuestra herramienta de diagnóstico. Pero estas fotografías están realizadas por un profesional y con trípode. Pero para que veáis la diferencia con la imagen de la izquierda, que es una fotografía que se ha realizado rápidamente, con una velocidad de obturador rápida de 1 partido 200, a la fotografía de la derecha, que es una fotografía que se ha captado lenta, con 4 segundos. ¿Vale? A la izquierda hemos sido capaces de captar las gotas, porque hemos hecho una imagen rápidamente, y a la derecha no hemos captado las gotas, pero nos ha dado un aspecto sedoso del agua, porque ha sido una imagen captada lentamente. Pero hemos podido captar esta imagen, este aspecto sedoso, porque tenemos un trípode. Si yo realizo esta fotografía de 4 segundos a pulso, me va a salir borrosa, porque hay un movimiento, está el factor movimiento, que en el caso de tener un trípode no lo hay. Por lo tanto, mientras más lenta realizamos una fotografía, más difícil es realizarla, porque puede salir movida. Y aquí podemos ver un ejemplo parecido. A la izquierda, una velocidad rápida, perdón, a la izquierda una velocidad de 1 segundo, que es lenta, vamos a obtener un aspecto sedoso, pero no me va a dar la imagen de la derecha, que es rápida, que voy a obtener las gotas. Esta es la diferencia, ¿vale? Hemos visto la velocidad del obturador, pero vamos a ver también la apertura del diafragma, segundo punto, segundo parámetro dentro de nuestro triángulo de iluminación. ¿Qué nos va a aportar la apertura o cierre del diafragma? La profundidad de campo. Aquí es donde voy a regular yo la profundidad de campo. Para que se os quede en la memoria,
A menor F, a F pequeña, como estamos viendo aquí, F2, a F pequeña, menor profundidad de campo. A F mayor, por ejemplo, F22, mayor profundidad de campo. Pero hay que tener también en cuenta que mientras mayor es mi F, que es mayor profundidad de campo, como lo que yo utilizo en odontología, menor luz me va a entrar. Estáis viendo que a mayor F se va cerrando el diafragma, menor luz va a entrar. Voy a tener mayor profundidad de campo, que es lo que yo quiero en odontología, porque estoy muy cerca del paciente, y al acercarme a este ordenador yo pierdo profundidad de campo. Si yo me alejo, la panorámica es mayor que si me acerco. Entonces, al estar cerca de un paciente, necesito ampliar la profundidad de campo en algún sitio. ¿Y dónde lo regulo? En mi objetivo. Y le voy a poner una F amplia. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que al ampliar la F, al subir la F y aumentar la profundidad de campo, se va cerrando la apertura del diafragma. Menos luz entra. Pero, ¿qué es lo que tengo yo como elemento accesorio? El flash anular, el twin flash o los flashes externos. Nosotros utilizamos solo flashes externos. Y ahí me van a proporcionar una luz artificial que no me va a entrar naturalmente en la cámara porque estoy cerrando el diafragma, pero necesario para mi fotografía intraorales y extraorales, que necesito una profundidad de campo determinada. Veamos dos ejemplos. A este señor que le hemos visto al principio de la presentación. Esto es una fotografía de retrato. Menos cosas salen nítidas en la imagen. ¿Por qué? Porque yo he puesto una F pequeña. Porque quiero solo sacar a este señor. A mí la barca del fondo no me interesa. Ni la otra que está posterior a la barca de aquí al principio. No me interesa. Yo quiero enfocar a esta persona. Pero el enfocar a esta persona tengo que disminuir la F, que es una profundidad de campo pequeña. Pero tengo también la ventaja de que se abre más el diafragma, me va a entrar más luz natural. Sin embargo, ocurre todo lo contrario en esta imagen, como nos ocurre en las imágenes que vamos a captar en ortodoncia, que nosotros necesitamos una profundidad de campo amplia, una F grande, pero esa F grande lleva como consecuencia que va cerrándose el diafragma. Si se me cierra el diafragma, lo comentado antes, menor luz natural entra, pero tengo mis elementos accesorios como son los flashes externos o el flash anular. Hemos dicho que influía la apertura del diafragma, que está en mi objetivo, la distancia al sujeto a fotografiar, dependiendo de si fotografía al paciente de cerca en las intraorales o de lejos a 1 metro en las extraorales. También influye la distancia focal. ¿Y qué es la distancia focal? Lo dije al principio, es el zoom de nuestra cámara, de nuestro objetivo. Yo puedo utilizar un objetivo gran angular que me va a permitir realizar fotografías de paisaje, ¿vale? Y sacar nítido toda la panorámica, todo lo que yo enfoque, todo el paisaje, como veis, a una fotografía con mucha distancia focal, como es la del objetivo del paparazzi, con mucho zoom. No me va a permitir sacar todo el paisaje, pero sí que me va a permitir enfocar y obtener solo la imagen de la casa que se ve al fondo, que es la misma casa que vemos en el 18 milímetros. Está al fondo. Me permite ese objetivo sacar una panorámica amplia, una profundidad de campo amplia, pero esta otra no me permite eso, pero sí enfocar solo a la casa. Por lo tanto, la distancia focal también es importante, como ocurre con los paparazzi. Un teleobjetivo, por ejemplo, de este periodista deportivo que quiere captar la imagen del portero lanzándose desde una distancia lejana al portero, puede obtener una imagen con poca profundidad de campo, o sea, solo enfocando al portero, porque tiene el zoom también. Hemos visto la velocidad del obturador, que nos va a permitir entrar más o menos cantidad de luz al sensor, y es el tiempo en el que se está realizando la fotografía. Necesitamos rápida velocidad de obturador para captar rápida la imagen en ortodoncia. Hemos visto también otro elemento que influía, que era la apertura del diafragma, que me va a dar mayor o menor profundidad de campo, que es lo que queremos en odontología, pero también nos va a regular la mayor o menor entrada de luz, dependiendo de F alta o F pequeña. Pero el último parámetro y el último
eslabón de la cadena en nuestro triángulo de iluminación está el ISO. El ISO es el que nos proporciona esa luz artificial cuando no nos llega por otra parte. Esta luz va a proporcionar una luz artificial al sensor, ¿de acuerdo? Pero ojo, no todos son ventajas con respecto al ISO. Diréis, vale, muy bien, pues si tengo una profundidad de campo amplia en odontología, lo que quiere decir que se está cerrando el diafragma, me va a entrar poca luz. Y si estoy realizando una fotografía rápida, por lo que está entrando poca luz al sensor porque estoy abriendo y cerrando el obturador rápido, no pasa nada que entre poca luz si tengo el ISO, porque es una luz artificial. Pongo el ISO alto y proporciono esa luz artificial al sensor, pero no son todo ventajas, repito. Es que aumentar el ISO conlleva que disminuya la calidad de la imagen. Y aquí podemos ver a la izquierda con ISOs pequeños, que es lo que yo quiero que utilicéis en ortodoncia, en vuestras fotografías, ISOs pequeños para tener la mayor resolución de vuestras fotos. Que yo amplíe se vea la foto con calidad. Sin embargo, si aumento el ISO, como veis en la derecha, le estoy dando mucha iluminación, pero ¿qué es lo que ocurre? Que es de mala calidad, sale borrosa. Es a lo que llamamos el ruido de la imagen. Estos ejemplos le podéis ver claramente por la noche. Cogéis la cámara de vuestro teléfono móvil, apuntáis a un objeto por la noche que tiene poca iluminación y automáticamente los parámetros de vuestro móvil se van a regular. No como esto, que lo estamos creando nosotros, lo estamos regulando nosotros. Y vais a ver cómo vuestra cámara automáticamente va a colocar el ISO muy alto, porque va a iluminar ese objeto. Pero daros cuenta luego de esa imagen cómo es. Ampliarla, vais a ver cómo sale borrosa. O sea, no tiene una calidad suficiente. Por lo tanto, aumentar el ISO en fotografía dental es una moneda que estamos pagando a cambio de tener un poquito más de iluminación. Nosotros queremos buena resolución, buena calidad de nuestra imagen. Recordar, es una herramienta de diagnóstico. Por lo tanto, visto todo esto y estudiado los componentes de una cámara y cómo realizar, cómo colocar estos parámetros o variar estos parámetros para obtener buenas fotografías, vamos a ver ahora las técnicas que vamos a llevar a cabo, tanto en fotografías intraorales como extraorales. Vamos a ver primero las fotografías intraorales. Y pongo flash anular porque se pueden hacer con flash anular y con flashes externos. Nosotros hemos hecho siempre con flash anular, pero ahora hemos cambiado a flashes externos y hemos visto cómo mejora o cómo son más artísticas nuestras fotografías. Y recordar, también es una medida para el marketing, o sea, también nos sirve para el marketing promocionar nuestros casos de ortodoncia bien terminados con unas buenas fotografías. Por lo tanto, siempre hay que buscar también la estética de la fotografía. Son con buena resolución, tanto con flash anular como con flash externo, pero sí es verdad que flash externo me va a dar una estética o una fotografía más bonita para la vista. Vamos a ver, por tanto, las técnicas de fotografías intraorales con flash anular. ¿Qué parámetros vamos a colocar en nuestras fotografías intraorales con flash anular? Lo primero que tengo que decir es que todos los parámetros que estáis viendo hoy son orientativos. Lógicamente, no todas las cámaras son iguales, no todos los flashes son iguales y no toda la iluminación de vuestra consulta es igual a la mía. Por lo tanto, estos parámetros son orientativos. Sí es verdad que los conceptos son los mismos, que los tenéis que cambiar vosotros y variar vosotros, y van a ser muy semejantes, pero los tenéis que variar. No te van a valer estos idénticos a ti que a mí. Sí es verdad que, por ejemplo, la velocidad del obturador sí nos vale a los dos porque los flashes externos van a proyectar la luz sobre el paciente a una determinada velocidad y esa velocidad la tengo que modificar yo en mi cámara para captar esa luz. Veamos. Tenemos entonces estos parámetros para fotografías intraorales. Nos vamos a ubicar a 30 centímetros de la boca. ¿Qué quiere decir? Que me estoy acercando mucho a la cara de mi paciente. Si yo me acerco mucho a la cara de mi paciente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Estoy perdiendo profundidad de campo. Si yo pierdo profundidad de campo porque me estoy acercando a mi paciente, voy a necesitar obtener una mayor profundidad de campo de algún sitio. ¿Y de dónde la obtengo? La voy a obtener del objetivo de la cámara, de la apertura del diafragma. Por lo tanto, si yo realizo una fotografía a 30 centímetros de la boca, que tengo poca profundidad de campo, me tengo que modificar la F,
tengo que cambiar la apertura del diafragma para aumentar en el objetivo la profundidad de campo. Por eso utilizamos una f29, profundidad de campo amplia, ¿vale? La velocidad, ¿cómo va a ser? La estáis viendo aquí. 1 partido de 200. Este número 200 quiere decir que es un segundo partido de 200. Velocidad rápida. ¿Por qué? Porque el flash anular va a hacer así con la luz, de una manera muy rápida. Si yo no pongo a la misma velocidad mi cámara, esa luz yo no la voy a recoger. Probablemente al ser tan rápida la proyección de luz sobre la cara del paciente, si yo la coloco lenta, cuando saque la foto va a salir oscura, no va a sacar al paciente. Por lo tanto, flash anular, vamos a utilizar un segundo partido 200 velocidad obturador. Para fotografías intraorales de 30 centímetros de la boca, como la realizamos nosotros, va a ser f29, profundidad de campo amplia. Y el ISO he dicho que no pasamos de 100-200. No me gusta aumentar más porque quiero la máxima calidad de mi fotografía. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si yo me acerco al paciente y pierdo profundidad de campo? Y no aumento la profundidad de campo con mi cámara. Vais a obtener la fotografía que estáis viendo a la derecha. Que yo me acerco, pierdo profundidad de campo, y si encima estoy quitando profundidad de campo en mi cámara, en vez de poner f29, pongo f8, voy a sacar solamente nítido los incisivos centrales. Y esto es lo que yo no quiero. Yo quiero sacar toda la boca nítida. Toda la boca nítida. Por lo que tendré que poner una f29 y obtener esta imagen, que es la que yo quiero. ¿Veis la diferencia? Esta imagen, F pequeña, no quiero una F pequeña cuando estoy tan cerca del paciente porque solo va a enfocar a los incisivos. Acordaros de la cara del niño. Al enfocar solo a la cara, disminuyendo la F, solo saco la mirada y la sonrisa. Aquí ocurre igual. Si yo pierdo profundidad de campo acercándome al paciente y encima pongo una fotografía de retrato, F pequeña, solo voy a captar nítido los incisivos. Y yo quiero esto otro. ¿De acuerdo? Y estos son los parámetros para esta fotografía. 200 de ISO, 200, un segundo partido 200 velocidad de obturador y 29 de profundidad de campo, F29. Fotografías intraorales, vamos a realizar 5. Visto el ejemplo anterior, vamos a ver cómo se realizan. ¿Cuál es la técnica? Nos ubicamos a 30 centímetros de la boca, con los parámetros anteriormente vistos, y queremos sacar toda la imagen que estáis viendo, ¿vale? Toda la parte posterior que se vea nítida y la parte anterior. En las laterales, importante realizar bien las fotografías laterales. ¿Por qué? Porque queremos ver la oclusión del paciente, queremos ver la relación molar y la relación canina. Aquí en la frontal queremos ver el plano transversal y aquí el plano sagital, por lo que es importantísimo que realizamos buena fotografía. ¿Cómo la vamos a realizar? Vamos a realizar la fotografía lateral que se vea bien la relación molar, la relación canina y además tengamos en la imagen el incisivo central superior contralateral. Esta sería la angulación que hay que dar. Más angulación, y lo dicen los artículos que he leído de fotografía, que mientras más angulación, menos calidad de imagen, o sea, más distorsión de la imagen. Lo que quiere decir que a lo mejor esa relación molar no es la que estamos viendo porque estamos angulando mucho la imagen. Y nos puede dar error en el diagnóstico. A lo mejor estamos viendo un canino en clase 1, pero realmente está en clase 3. Estamos angulando mucho. Por lo tanto, la angulación perfecta es esta, que se vea la relación molar, la relación canina y que saquemos al incisivo superior contralateral, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿vale? Con los mismos parámetros que en esta frontal, los mismos parámetros anteriormente vistos. Al igual que las oclusales. Las oclusales las vamos a realizar con un espejo y con los separadores de labios, tanto para la arcada superior como para la arcada inferior. ¿Cómo realizamos las fotografías oclusales? Con un espejo que, si estamos en sillón dental, vamos a tener la opción de echar aire con la jeringa para que nos empañe. Pero ¿qué es lo que ocurre si realizamos este tipo de fotografía en una silla, como nosotros que lo hacemos en una silla, porque la realizamos con flash externo y tenemos una sala de imagen? No tenemos esa jeringa de aire. Pues un tip que os voy a dar es el siguiente, que es coger el espejo, calentarlo debajo del agua caliente y automáticamente, seguidamente vamos a realizar la fotografía a nuestro paciente, enfocando al espejo, ¿vale? Importante sacar todas las piezas dentales, ¿vale? Muchas veces yo sé que es complicado, pero como mínimo hay que sacar el 6 o el 7.
tanto en la arcada superior como en la inferior. Y pongo estas imágenes porque, por ejemplo, en la imagen de abajo era complicadísimo que el paciente mantuviese la lengua en la posición que tiene que estar cuando realizamos la fotografía. ¿Y dónde tiene que estar la lengua en las fotografías oclusales inferiores? Tiene que estar por detrás del espejo. ¿Ah? Se le dice que la ponga por detrás del espejo. Si es imposible o porque tenga el frenillo corto, lingual corto, pues le decimos que la mantenga abajo, por debajo de las cúspides. ¿De acuerdo? No así, sino por debajo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, 5 fotografías. 3 fotografías, una frontal, 2 laterales y 2 oclusales. Vamos a ver, por tanto, ahora las fotografías extraorales con flashes externos. Las anteriores eran con flash anular, las fotografías intraorales, y la mayoría de la gente lo hace con flash anular las fotografías intraorales, pero yo quiero luego comparar cómo realizamos nosotros las fotografías intraorales con flashes externos y cómo quedan, y la diferencia que hay para que vosotros elijáis cómo hacerlas. Fotografías extraorales, ¿cuáles son las técnicas que vamos a llevar a cabo con flashes externos? Mirar los parámetros como ya han variado. El ISO le vamos a mantener porque queremos una máxima calidad de nuestra imagen, pero si os dais cuenta la velocidad ya ha cambiado. Ya no es 1 partido de 200, ahora es 1 partido de 125. ¿Por qué? Porque antes el flash anular proyecta la luz muy rápido sobre la cara del paciente, pero los flashes externos lo hacen de una manera más lenta. Si es más lenta la proyección de luz sobre la cara del paciente, yo necesito bajar esa velocidad para poder captar la luz que está proyectando sobre el sujeto a fotografiar. ¿Entendéis esto, no? Luego veréis un ejemplo de lo que ocurre de mantener la velocidad que tenía para flash anular y luego la mantuve para las fotografías extraorales con flashes externos. Vais a ver cómo la fotografía sale cortada, porque no le da tiempo. Hemos visto que cambia la velocidad del obturador, pero también cambia la profundidad de campo. ¿Por qué voy a cambiar yo la F? ¿Por qué la voy a hacer más pequeña? Diréis. Porque me estoy separando del paciente. Si antes estaba a 30 centímetros de la boca, perdía profundidad de campo, ¿no? Por la distancia. Pero si ahora me alejo del paciente y me coloco a 1 metro de distancia, estoy ganando profundidad de campo en cuanto a distancia. Pero es que a mí no me interesa fotografiar al paciente entero. Me interesa enfocar solo sus caras, de hombros para arriba. Por lo que tengo que regular la apertura del diafragma, la F, y disminuir la profundidad de campo para enfocar solo la zona que yo quiero ver con máxima resolución. ¿De acuerdo? Por eso pongo 8.0, F8. Sí es verdad que nosotros ya, pues, con los años de experiencia y con la cantidad de fotografías que hacemos, esto tiene una curva de aprendizaje y vamos evolucionando. Entonces hemos visto que ahora, por ejemplo, con una F14 salen muy bien porque además enfocamos un poquito más y jugamos un poquito también con la distancia. O sea, eso es ir trabajando, ir practicando, porque nadie aprendió a nadar con un libro. Por lo tanto, hay que ponerlo en práctica todo lo que estáis viendo aquí en este curso. Fijaros la diferencia de iluminación y para mí de calidad de una fotografía extraoral con flashes externos a una fotografía extraoral con flash anular. ¿Veis la diferencia? La diferencia es grandísima. De esta a esta. Por lo tanto, nosotros realizamos las fotografías extraorales con flashes externos. ¿Y cómo la vamos a realizar? Nos vamos a colocar a 1 metro del paciente. Y el paciente tiene que tener el plano bipupilar paralelo al suelo. No puede estar girado, ni mucho menos, la barbilla paralela al suelo. Y yo me voy a ubicar a un metro del paciente. Y mi cámara tiene que estar a la altura de los ojos del paciente. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son las fotografías que vamos a realizar? Van a ser 3 fotografías de frente, 3 fotografías medio perfil y 3 fotografías de perfil. ¿De acuerdo? Estas 3 fotografías, ¿cuáles van a ser? Primero, con los labios sellados. Luego un poquito entreabierto, en reposo. Y luego sonriendo. 3 fotografías. Labios sellados, entreabierto y sonriendo. Y esto se le va a explicar al paciente. Y vais a ver por qué. Porque yo quiero obtener estos resultados en mis imágenes. Vamos a ver primero las 3 de frente. Labios sellados, un poquito entreabierto y sonriendo. ¿Qué es lo que quiero obtener yo? Este movimiento, este dinamismo
que le estoy dando a la fotografía. ¿Y cómo se consigue esto que parece que el paciente está sonriendo en esta fotografía, de principio a fin? Se consigue de la siguiente manera. Primero al paciente le explicamos que le vamos a realizar 3 fotografías de frente, medio perfil y perfil. Y que estas 3 fotografías van a ser las siguientes. Labios sellados, entreabiertos y sonriendo. Y le vamos a explicar que cada vez que pulsemos el disparador y suene clic, tiene que cambiar la posición de sus labios. De esta manera, yo no me muevo en ningún momento, estoy enfocando en todo momento al paciente, en la misma postura. Como el paciente sabe que tiene que ir cambiando la posición de sus labios conforme vaya disparando, voy a obtener las 3 fotografías a la misma altura, idénticas y con la misma angulación y con todo exactamente igual, para luego montar una encima de otra y ver este dinamismo que estoy mostrando aquí en mi presentación. Pero este dinamismo no se puede conseguir con todos los pacientes, es lógico, con niños que se están en movimiento no lo podemos conseguir, pero siempre que podamos, pues es un plus de ventaja que tenemos luego para el montaje de este tipo de fotografías que nos van a dar este movimiento de la imagen, ¿de acuerdo? Por lo tanto, explicamos al paciente previamente las fotografías, la cantidad de fotografías que se va a realizar y el tipo de fotografías que se le va a hacer, ¿de acuerdo? 3 fotografías de frente, 3 fotografías de medio perfil, la mirada al frente. Aquí estaría mal porque me está mirando de reojo. Tiene que ser la de medio perfil mirando al medio perfil, no así, mirando a la cámara. Y la de perfil lo mismo, tiene que estar mirando al frente, no a la cámara. Por lo tanto, esta mirada estaría mal. Pero se realizan 3 fotografías de medio perfil, labios sellados, entreabierto y sonriendo. ¿Veis el dinamismo que tiene esta fotografía? Se consigue como os he explicado. 3 fotografías de perfil, de labios sellados, un poquito entreabierto y sonriendo. Importante que cuando realizamos las fotografías extraorales tenga el pelo recogido, que tengamos toda la visibilidad posible de la cara porque se va a hacer un análisis, se va a estudiar a este paciente. Y no puede llevar gafas, no puede llevar pendiente demasiado grande. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Antes de realizar las fotografías extraorales. ¿Qué es lo que ocurre cuando realizamos fotografías y hay una entrada muy grande de luz al sensor? Hemos dicho que la cámara es una caja oscura que deja penetrar la luz hasta llegar al sensor con la apertura del diafragma y con la velocidad del obturador. Si entra mucha luz nos va a ocurrir esto, que es una fotografía sobreexpuesta, que es una fotografía quemada. Sin embargo, nos ocurre todo lo contrario si entra una poca cantidad de luz al sensor, que la fotografía va a estar subexpuesta. Y en este otro ejemplo, que estáis viendo, que es lo que os explicaba yo antes, que es lo que ocurre si yo mantengo la velocidad que tenía para el flash anular, la mantengo para realizar la fotografía con flashes externos. Si mantengo la velocidad de 1 partido 200 del flash anular y mantengo esa velocidad de 1 partido 200 a flash externo, me ocurre esto, que esa velocidad tan rápida no me permite captar la luz, que va muy lenta, me va a salir cortada. Yo necesito regular la velocidad acorde a la velocidad de los flashes externos para poder captar la luz en el momento adecuado que se esté proyectando sobre la cara del paciente. Si no, ocurre esto. Y estos ejemplos que os he mostrado no es más que la cantidad de luz que llega al sensor y que tenemos que fijarnos muy bien en la apertura del diafragma y en la velocidad del obturador. Es lo que nos tenemos que fijar siempre que veamos que la fotografía no nos gusta, o bien por mucha luz, o por poca luz, o porque esté cortada. Si pasa alguno de esos ejemplos, ya sé que es por apertura del diafragma o por la velocidad del obturador. Y voy a trabajar y practicar en ello. ¿De acuerdo? Después de nuestras 9 fotografías extraorales, de frente, medio perfil y perfil, con labios sellados en reposo y sonriendo, nos gusta realizar fotografías más de cerca, para recoger 2/3 de la cara del paciente con más nitidez. Estas fotografías van a ser 3, todas de sonrisa, una de frente, medio perfil y perfil, sonriendo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que antes estábamos a 1 metro, ahora estamos a medio metro. Si nos acercamos al paciente, vamos a tener que modificar la apertura del diafragma. La profundidad de campo varía, ¿vale?
¿Os dais cuenta? El ISO le mantengo. Yo he dicho que el ISO intento no variarlo. La velocidad del obturador, ¿qué es lo que ocurre? Se mantiene a 1/2 de 125 porque estoy realizando la fotografía con flashes externos igual que las anteriores. Pero sí que tengo que modificar la profundidad de campo, la apertura del diafragma. Si yo me estoy acercando al paciente, voy a tener que volver a regular la profundidad de campo. Antes tenía una profundidad de campo de 8.0 porque estaba más alejado y no necesitaba tanta profundidad de campo, pero ahora que me acerco necesito aumentar esa profundidad de campo para poder captar la cara del paciente. Por lo tanto, en este tipo de fotografías nos vamos a ubicar a medio metro del paciente. Lo demás todo igual, la cámara a la altura de los ojos, como estáis viendo. El paciente tiene que tener el plano bipupilar paralelo al suelo, la barbilla paralela al suelo, tiene que mirar al frente, ¿vale? Y realizamos las fotografías igual. En este caso, una de frente sonriendo, otra de medio perfil sonriendo y otra de perfil sonriendo. Ya hemos visto nuestras fotografías extraorales y nuestras fotografías intraorales, las técnicas. Ahora lo que quiero es hacer una comparación. Os he dicho al principio que nosotros utilizamos realizamos las fotografías intraorales ahora con flashes externos, antes con flash anular. Aquí tenemos una plantilla, un ejemplo de plantilla con fotografías intraorales con flash anular y estáis viendo cómo son las fotografías. Tiene calidad, son buenas fotografías, pero si las realizamos con flashes externos vamos a ver cómo cambia, cómo son mucho más estéticas. Son más bonitas y impactan más tanto al paciente como si hacéis un congreso o docencia o lo que hiciese o de promocionaros como ortodoncista y exponer vuestro trabajo, quedan mucho más bonitas con flashes externos. Por lo tanto, esta es la diferencia con flash anular a flashes externos. Y siempre utilizamos ya separadores con contraste. Vamos a ver, por tanto, cómo realizamos estas fotografías intraorales en la actualidad, que las realizamos siempre igual, cómo varía. Siempre utilizamos flashes externos, tanto para fotografías extraorales como intraorales, pero los parámetros varían. Y la ubicación del paciente, todo esto ha sido una curva de aprendizaje y nosotros seguiremos aprendiendo, hemos aprendido y seguiremos aprendiendo. Entonces, con la práctica hemos visto que ahora, pues con este tipo de fotografías sale mucho más bonito y que no hace falta acercarse tanto al paciente para realizar la fotografía. Nos vamos a alejar un poquito. A ver qué consigo yo alejándome un poquito de la boca. Vamos a pensar. Si yo me acerco mucho al paciente, pierdo profundidad de campo. Y si me alejo un poquito más, ¿qué es lo que ocurre? Que gano profundidad de campo por la distancia. Pero si gano profundidad de campo con la distancia, ¿qué es lo que me permite a mí modificar la F, verdad? Ya no necesito poner una F29. ¿Por qué? Porque he ganado un poco de profundidad de campo con la distancia. Y hemos dicho que Fs altas, menos luz entra. Por lo tanto, voy a distanciarme un poquito, voy a ganar profundidad de campo con la distancia y voy a modificar yo la F. Ahora la voy a poner más pequeña. Si la coloco más pequeña, ¿qué es lo que ocurre? Que entra más luz natural. Y ya no solo tengo la luz de los flashes, sino que tengo también más luz natural. Y veis este tipo de fotografías. Qué bonitas quedan. Por lo tanto, solo voy a modificar la profundidad de campo. El resto de parámetros son iguales. Velocidad 1/200 porque sigo estando con flashes externos y el ISO 100, 100, 200 porque dije que no me gustaba variar para que no interfiera la calidad de la imagen. Misma fotografía, frente, de perfil, del lateral derecho y lateral izquierdo. Y las oclusales igual, mismos parámetros. Sí es verdad que muchas veces, como no entra la luz suficiente a la boca, muchas veces tenemos que aumentar un poquito el ISO. Vamos a intentar no tocarlo, pero si tenemos que aumentarlo a 200 300 lo aumentamos, ¿de acuerdo? Para que nos salga un poquito más iluminadas. Pero lo demás todo igual, exactamente igual. Y este es el tipo de fotografía que yo os quería enseñar. Como es una fotografía intraoral y la hacemos con flashes externos, al igual que las anteriores, vamos a mantener todo igual. ¿Qué es lo que cambia? La forma en separar los labios. Voy a separarlos desde arriba, ¿vale? Siempre con la ayuda de alguien, todo este tipo de fotografías. Separamos desde arriba bien, que se retraiga bien los labios. Y ahora vamos a poner otra plaquita de contraste, otro separador de contraste para separar las dos arcadas y
centrarme solo en la arcada superior, que va a ser la que vaya a sufrir el tratamiento de estética. Y tiramos la fotografía. Una vez que la tiramos de esta manera, vamos a recortarla. Y recortando nos va a quedar la siguiente fotografía que me va a permitir posteriormente hacer un diseño de sonrisa. Visto todos los componentes de la cámara, todas las técnicas para realizar fotografía y los parámetros que hemos estudiado, y tenemos ya nuestra fotografía, nuestras 5 fotografías intraorales, nuestras 9 fotografías extraorales y otras 3 de 2/3, ¿vale?, de sonrisa, todas estas fotografías sirven para estudiar al paciente y poder hacer un diagnóstico y un plan de tratamiento. Pero en una plantilla fotográfica, repito, no vamos a colocar tantísimas fotografías. Tenemos que seleccionar. Siempre van las 5 intraorales, pero las extraorales no son todas las que vamos a colocar. Y aquí tenemos un ejemplo de plantilla fotográfica y os voy a enseñar 2 ejemplos de plantilla fotográfica. ¿Cuáles son las fotografías que vamos a colocar en nuestra plantilla? 5 fotografías intraorales, ¿vale?, las que hemos realizado, y luego extraorales vamos a colocar una de frente con los labios sellados, otra de frente sonriendo y otra de perfil con los labios sellados. Ahora, todas estas fotografías hay que editarlas, hay que recortarlas y hay que pasarlas a una plantilla fotográfica para mostrárselo al paciente y también para dejarla en su historia clínica. ¿Cómo recortamos esta fotografía? Que luego vais a ver un vídeo editando y recortando cada una de ellas y lo vais a aprender de una manera muy sencilla. Y las plantillas, si queréis, os las podéis descargar. Que las tengo yo, las 2 tipos de plantillas que utilizamos hechas para vosotros, para que simplemente recortéis y copiéis y pegáis en la plantilla. Luego ya colocáis el logo de vuestra clínica, vuestra firma, lo que queráis. ¿Cómo vamos a recortar las fotografías extraorales que tenemos seleccionadas para la plantilla? La vamos a recortar en 3×2 y la vamos a colocar vertical, ¿de acuerdo? Como estáis viendo aquí. Las oclusales, es importante que sepáis que al ser realizadas con un espejo, la imagen está invertida. Por lo tanto, necesitamos recortar, girar y voltear. Lo veréis en el vídeo perfectamente, que podéis pararlo y ver en qué botoncito le doy. Y volteamos. Y la vamos a recortar en 4×3. ¿De acuerdo? ¿Cómo recorto yo las fotografías? Yo utilizo el mismo programa de fotos que viene en el Mac, que viene en iPhone, cualquiera, ¿vale? Para recortar y editar. Los que no tengáis Mac o los que no tengáis iPhone, las podéis recortar y editar en Paint, los que tengáis Windows. Luego, las fotografías frontal y laterales van a recortarse en 16×9 y la vamos a colocar en horizontal, perdón. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo de fotografía y fijaros en estas fotografías, en la luz y en el tipo de fotografía, porque son con flash anular, a diferencia de estas con flashes externos. ¿Veis la diferencia de fotografía? ¿Cuál os llama más la atención? ¿Esta fotografía o esta fotografía? Yo creo que llaman muchísimo más la atención estas fotografías que hemos hecho con flashes externos. Por lo tanto, poneros a trabajar con este tipo de técnica. Lógicamente, no todo el mundo tiene flashes externos, no todo el mundo tiene espacio para tener flashes externos. Se pueden hacer con flash anular, que habéis visto que están perfectamente. Pero el que pueda, poneros en práctica con ellos, porque son una maravilla este tipo de fotografías. Y esta es la segundo tipo de plantilla que os estoy enseñando. Hemos visto este ejemplo de plantilla y aquí tenemos otro tipo de plantilla. Y esta plantilla se va a recortar y editar exactamente igual. No varía nada, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el ejemplo de plantilla número 1, que os voy a dar la opción para que podáis descargaroslas y poneros a trabajar, y el ejemplo número 2 de la última plantilla que habéis visto, ¿vale? Y ahora os voy a dar paso a un vídeo, ¿vale?, con la plantilla fotográfica y vais a ver cómo se edita cada una de las fotografías y cómo elaboramos nuestra plantilla fotográfica. Por lo tanto, os dejo que disfrutéis de este vídeo cortito de unos 3-4 minutos para que aprendáis a realizar este tipo de plantilla. Una vez que terminamos nuestra sesión de fotografía extraoral e intraoral, pasamos a realizar la edición de nuestra plantilla fotográfica, en la que vamos a necesitar 3 fotografías extraorales, 2 frontales, una con los labios sellados y otra sonriendo, y otra de perfil con el paciente con los labios sellados. Y 5 fotografías intraorales, una frontal,
las dos laterales y las dos oclusales, tanto de la arcada superior como de la arcada inferior. Vamos recortando y editando cada una de estas fotografías que posteriormente vamos a copiar y pegar en una plantilla fotográfica anteriormente utilizada con otro paciente. Nosotros utilizamos el programa y editamos de esta manera nuestra plantilla fotográfica. Recortamos las fotografías extraorales en 3×2 y las colocamos verticalmente. En el caso de las 5 fotografías intraorales, tanto la frontal como las dos laterales las vamos a recortar en 16×9. Y las oclusales, tanto de la arcada superior como de la arcada inferior, primero hay que girarlas y luego voltearlas, puesto que la hemos realizado con un espejo. Y las vamos a recortar en 4×3. Bueno, y aquí tenemos nuestra plantilla fotográfica finalizada y lista para guardar en la historia clínica y para la comparación. Esta paciente luego se le hizo un tratamiento de estética y tenemos también la plantilla posterior. Con esto terminamos nuestro curso de fotografía y os doy las gracias a todos los que habéis visto el vídeo. Ha sido para mí un placer compartir pues, un poquito de los conocimientos que he ido adquiriendo todos estos años y recordar que no hay fotografías bonitas o feas, sino aquellas que realmente te generan unos recuerdos bonitos y son aquellas fotografías las realmente bellas. Un fuerte abrazo y nos vemos en futuros cursos.